En 1934, el mundo vivía una de sus épocas más sombrías. Europa estaba al borde del abismo y en Italia, el fascismo de Mussolini controlaba cada aspecto de la vida, incluso el fútbol. Lo que parecía ser un simple torneo deportivo se convirtió en una maquinaria propagandística diseñada para mostrar al mundo el poder del régimen. Arbitrajes manipulados, amenazas a jugadores, decisiones impuestas desde los despachos y una Copa del Mundo manchada por la política. Hoy, te contaré la historia del mundial más oscuro de la historia del fútbol. Uno que aunque FIFA intenta mantener en sus vitrinas, muchos consideran una farsa histórica. Esto no es solo fútbol. Esto es control, manipulación y miedo. Acompáñame en este video porque esta parte histórica del fútbol te sorprenderá. Cuando Italia fue elegida como sede del Mundial de 1934, Benito Mussolini lo vio como algo más que un torneo deportivo. Era su oportunidad de oro para proyectar al mundo la imagen de una Italia fuerte, disciplinada y dominante bajo el fascismo. Pero Mussolini no solo apoyó el torneo, lo controló desde las sombras. Se involucró personalmente en la designación de árbitros, la logística e incluso en la seguridad de los jugadores. La Federación Italiana de Fútbol pasó a estar prácticamente subordinada al régimen fascista, y hablando de árbitros del Mundial de Italia del 1934, hubo arbitrajes bajo sospecha. Uno de los casos más comentados fue el del partido entre Italia y España, en el que el árbitro suizo René Merced anuló un gol legítimo de España, permitió una dura agresión a Ricardo Zamora y cerró los ojos ante las faltas italianas. El escándalo fue tan evidente que Merced fue expulsado de por vida de la Federación Suiza tras el partido. Pero el tema, arbitrajes, es solo la punta del iceberg. También hubo amenazas a los jugadores. Diversas fuentes históricas aseguran que los futbolistas italianos fueron presionados directamente por miembros del régimen. Ganen o no vuelvan, se decía que fue la orden desde arriba. Algunos periodistas de la época hablaron de una tensión antinatural en el vestuario azzurro antes de los partidos clave. Imagina por un instante que tú estuvieras en esta situación y que tu vida literalmente dependa de una victoria o una derrota. El miedo sería latente, sobre todo porque la FIFA permaneció silenciosa en el Mundial. Y es que la FIFA, en ese entonces aún débil y sin independencia real, no se atrevió a intervenir ante las irregularidades. Italia ganó el torneo, pero muchos historiadores coinciden. Fue una Copa del Mundo ganada bajo la sombra de un régimen autoritario y corrupto. La victoria de Italia en 1934 fue mucho más que una polémica local. El resto del mundo estaba mirando y muchos no se quedaron callados. Pero el régimen ya había logrado su objetivo: utilizar el fútbol como una herramienta de poder, aunque no pudieron eludir los escándalos. El partido más escandaloso del Mundial fue el Italia contra España, que debió repetirse por terminar en empate. En el primer encuentro, España dominó, pero hubo golpes brutales, agresiones sin sancionar y un gol anulado injustamente. Y en el segundo partido, al día siguiente, España tuvo que jugar con varios suplentes lesionados, mientras que Italia salió con su once titular y un arbitraje aún más permisivo. Ante este escándalo tan evidente, la prensa internacional dio eco a la noticia, aunque estaba dividida. Medios como The Times del Reino Unido o L'Équipe de Francia publicaron críticas veladas al arbitraje y a la atmósfera del torneo. Sin embargo, algunos periódicos alemanes, ya simpatizantes del fascismo, ensalzaron la victoria italiana como una muestra de orden y disciplina. Aunque la prensa española fue especialmente dura, hablando abiertamente de robo y vergüenza mundial. Lo que está claro es que este favoritismo a la selección italiana de fútbol tenía un motivo de ser. Se rumorea que Mussolini tenía reuniones privadas con los árbitros antes de los partidos clave, y ya sabes lo que puede significar esto. Aunque nunca se comprobó oficialmente, varios documentos desclasificados años después apuntan a presiones directas del gobierno sobre la FIFA y sobre la organización. Después de todo este revuelo, algunos futbolistas españoles y austriacos relataron años más tarde las amenazas, la violencia que sufrieron y el miedo que había en el torneo.
De hecho, el legendario arquero Ricardo Zamora dijo en entrevistas posteriores que el partido contra Italia no fue un juego, fue una guerra disfrazada de fútbol. Puede que pienses que el Mundial del 34 fue solo una anécdota más en la historia del fútbol, pero en realidad cambió las reglas del juego para siempre. No en el campo, sino en los despachos, en los micrófonos o en la propaganda. Fue ahí donde comenzó todo. Básicamente porque nace el fútbol como herramienta de control mediático. Por primera vez, un mundial fue retransmitido en directo por radio a varios países del mundo, y no fue casualidad. Mussolini entendía perfectamente el poder de una narración emocional. Con cada gol que se escuchaba en directo, el mensaje era claro. Italia es fuerte, Italia es invencible, Italia es el futuro. Desde entonces, muchos gobiernos aprendieron la lección, y el fútbol dejó de ser solo un deporte, pasó a ser una herramienta de manipulación emocional masiva. Por supuesto, no podemos olvidar el silencio cómplice de la FIFA, ya que no dijo ni una palabra, no hizo ninguna denuncia. La FIFA, lejos de condenar lo que ocurría en Italia, alabó la organización del torneo. ¿Te suena? Es un patrón que se ha repetido una y otra vez, como es el caso de Argentina 78, Rusia 2018 o Qatar 2022, por darte algunos ejemplos. Desde aquel mundial, la FIFA aprendió que mirar hacia otro lado puede ser rentable, incluso cuando hay abuso de poder, represión o amaños. Y no podemos olvidar que el formato del mundial fue hecho a medida. Italia 34 fue el único mundial que se jugó a eliminación directa desde el primer partido. Un formato perfecto para evitar sorpresas y tener un control mucho más cerrado del desarrollo del torneo. ¿Casualidad? Lo dudo mucho, porque lo cierto es que, cuanto más controlable sea el torneo, más fácil es manipular su narrativa, y si el anfitrión es una dictadura, todo tiene aún más sentido. Sin olvidar que desde entonces el fútbol se ha convertido como símbolo de obediencia nacional. Después de ganar el Mundial, Italia se llenó de carteles y pancartas que decían: Italia, campeona del mundo gracias al Duce. Ese es el verdadero legado del 34. Convertir el éxito futbolístico en propaganda política directa, como si la victoria de un equipo validara un régimen entero. Es un mensaje sutil, pero peligroso. Si ganamos en el campo, todo lo demás está bien. Y desde entonces, muchos países han jugado ese mismo juego. Desde ese mundial, el deporte se convirtió en una forma más de hacer política internacional. Y lo más inquietante, todo esto sigue ocurriendo hoy, pero de forma más sofisticada, más silenciosa y más camuflada. Italia 34 no fue solo un torneo, fue el laboratorio de algo mucho más grande. Aunque el Mundial de 1934 fue orquestado por Mussolini como una operación propagandística para exaltar el fascismo, no todos los equipos se rindieron al espectáculo del régimen. En medio de las presiones, la manipulación arbitral y la atmósfera política cargada, hubo selecciones y jugadores que se plantaron con honor. Eso sí, fueron silenciados en los libros de historia, pero sus gestos aún resuenan como un símbolo de integridad. Un ejemplo claro fue Checoslovaquia, el campeón moral. Llegaron a la final y lo hicieron sin favores, sin trampas, enfrentando en cada ronda a rivales duros y a una evidente desventaja arbitral. Y en la final contra Italia, ganaban 1-0 hasta que un gol polémico forzó la prórroga. El árbitro suizo René Merset, del cual te he hablado antes, fue duramente criticado por ignorar faltas clarísimas. Muchos periodistas de la época hablaron abiertamente sobre que Checoslovaquia ganó el partido, pero Italia se llevó la copa. Tampoco podemos olvidar a Austria, que tenía una de las mejores selecciones del mundo en los años 30, conocida como el Wunderteam. Participaron en este mundial con la amenaza de Hitler sobre sus cabezas, y 4 años después serían anexados por la Alemania nazi, y muchos de esos jugadores acabarían jugando obligatoriamente para otra bandera. Aquella edición fue, literalmente para muchos de ellos, la última vez que defendieron a su verdadera patria. Aunque también existió lo que es conocido como el gesto de rebeldía silenciosa, que no podemos dejar de lado. En las imágenes oficiales del torneo hay algo que llama la atención. No todos los jugadores hicieron el saludo fascista en los himnos. Algunos bajaron la cabeza,
otros cruzaron los brazos o simplemente miraron al suelo. Y en un contexto donde el silencio podía costarte la carrera o la vida, esos pequeños gestos fueron gigantescos. ¿Por qué esto importa hoy? Porque no todo fue manipulación y corrupción. Hubo equipos que jugaron por el honor, no por un dictador. Y en medio de uno de los mundiales más turbios de la historia, hubo dignidad. Y si el fútbol tiene memoria, estos hombres merecen ser recordados no solo por lo que jugaron, sino por lo que resistieron. Como puedes ver, el Mundial de Italia del 1934 fue mucho más que un torneo de fútbol. Fue un escenario donde se cruzaron la pasión deportiva, la ambición política y el miedo al poder. Donde las selecciones no solo competían por una copa, sino que luchaban por sobrevivir a un sistema que ya tenía decidido el resultado antes de que rodara el balón. Muchos aún lo recuerdan como el primer mundial europeo, pero detrás de las fotos en blanco y negro se esconde una verdad incómoda. No ganó el mejor equipo, ganó el régimen que no aceptaba perder. Y esa es quizás la gran lección de este capítulo oscuro del fútbol. Cuando el poder entra al vestuario, el deporte deja de ser un juego. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, compartirlo y suscribirte al canal activando todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.